Luis Carlos Rodríguez, Hola. ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? También muy bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué nos vas a preparar? Fíjate que vamos a hacer, como bien dices, una botanita que está muy rica y diferente porque lo vamos a hacer con yogur. Qué rico y saludable, ¿no? Sí, muy saludable, muy saludable. Le vamos a poner un poco de zanahorias, vamos a poner estas zanahorias babies chiquitas, ¿no? Que están muy buenas. Pero bueno, ¿qué te parece si probar antes de entrar con los ingredientes vamos justamente Órale, justo. a conocer Vamos. todos los detalles de los Vamos ingredientes? a decirles. Dip de orégano, 1,5 taza de yogur natural, Una cucharada de orégano fresco picado. media cucharadita de ralladura de limón, Sal, vamos a ponerle un poco. pimienta, Zanahorias enanas o de las babies, que se llaman también. Peladas o bastoncitos de zanahoria también. tomates cherry. Y trocitos de apio. Vamos a ponerle. ¿Te gusta el apio? Pues sí, me encanta el apio, ¿Sí? en jugo, en ensaladas, Ok. en botanas. Luego es de Sí. sabor fuerte, pero ayuda, Y además dicen ayuda que es mucho. buenísimo muy para bueno. la salud. Sí, muy bueno. Bueno, pues ahí están de nuevo los ingredientes: 1,5 taza de yogur natural, una cucharada de orégano fresco picado, media cucharadita de ralladura de limón, sal, pimienta, zanahorias enanas peladas y bastoncitos de zanahorias, tomates cherry y trozos de apio. Exactamente. Vamos a empezar. Pues bueno, realmente es como ir incorporando todo. Aquí Ajá. lo importante es el orégano. Sí. ¿no? Acá está el orégano. Mira, nunca lo había visto así completito. No, así en... No, sí, fresquecito. es raro en fresco, exacto. Sí, es muy raro. Luego nunca lo había siempre visto usamos así. los frasquitos, ¿no? Claro, de ya orégano. más práctico, ¿no? Más práctico, sí. Al final, sí, si lo tienes así fresco, lo necesitas tener en el refri, no aguanta mucho. Ok. Pero el sabor sí es muy diferente, ¿no? Vale la pena tenerlo fresco. Vale mucho la pena tenerlo fresco, por lo menos en esta receta, ¿no? El yogurt con cualquier hierba fresca, el sabor es muy diferente porque sí suelta muchísimo sabor Ok. en el yogurt, ¿no? Entonces, bueno, aquí primero vamos a picarlo un poquito. En esta ocasión píquenlo antes para que vaya como soltando sus aromas, el sabor. Es Sí, y importante después- picar primero la hierba. Sí, en este caso sí. La mayoría de las veces al final, por ejemplo, cuando usas cilantro, perejil y esas cosas, se pican al final Huele. y poquito antes de echarlo. ¿Qué tal? Sí, huele muchísimo, delicioso. huele sí, huele muy delicioso. rico. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, también se usa mucho, seguro lo has probado, el yogurt con hierbabuena, con menta, Sí. ¿no? Entonces, cuando ustedes lo utilizan natural, es mucho más rico, ¿no? Pues bueno, aquí vamos a dejarlo así, Sí. un poquito, ¿no? Es una picadita muy rápida, muy fácil. Y el yogur es yogur natural y sin azúcar. Es importante que sea sin azúcar, si no va a quedar el sabor va a Raro. ser muy diferente, va a estar medio Muy raro. bien, entonces ¿sí? anotar ahí sin azúcar. Sí, es importante que sea sin azúcar porque en esta ocasión sí no combina como lo dulce con la albahaca, ¿sí? Tiene que ser natural. Con el orégano. Perdóname, sí, orégano. Estaba checando a ver si estabas... Estaba Está bien, atenta a la ok, receta, perfecto, estoy bien súper hecho. atenta. Ok. Entonces, bueno, tenemos el yogur. Hay unos yogures que son más espesos, ¿no? Que le llaman como el griego y esas cosas. Ahí está el yogur, Sí, mire sí, usted. sí. También podemos usar yogur griego. Puede ser griego o lo que pueden hacer, que queda muy bien, es si ustedes ponen este yogur y lo ponen en una coladera, como una mallita esas de estos trapitos que son súper delgaditos para la Sí, cocina. es como mantita de cielo, ¿no? Como Algo manta así. de cielo podría ser exactamente. Y lo dejan ahí escurrir, lo ponen en el colador, ¿sí? Le ponen la manta de cielo, ponen el yogurt y lo dejan ahí a que escurra toda una noche. Entonces, cuando ustedes quitan lo que vamos a utilizar es lo que se queda en la manta de cielo y queda súper espeso, como Bueno. si fuera un jocoque. Así Ah. es como se hace el jocoque. Y ¿no? queda mejor la botanita. Entonces queda muchísimo más espeso. Ya depende de cada quien qué tanto le guste lo espeso o lo líquido, ¿no? Vamos a la preparación. Entonces vamos. Ponemos el vamos a yogur. vaciar el yogur. Ajá. Sí. Ponerlo así. Vamos a ponerle El orégano. el orégano, vamos a ponérselo todo lo que piquemos. Ok. Digo, será... Váyanle poniendo como Ahí como están las ustedes les cantidades, guste. ¿no? Sí, Y las ustedes cantidades están van ahí, probando. pero bueno, si les gusta más, si les gusta menos, como ustedes quieran. Vamos a poner la ralladura de limón. ¿Sí? La ralladura que no pase de la piel. Váyanle dando vueltas. Si ustedes rascan lo blanco del limón, va a quedar muy amargo. Ah, Sí. ese es un tip. Ese es un muy buen tip porque si no luego
Ahora También entiendo. seguro te ha pasado. Exacto. Ahora lo entiendo todo. Sí, a todos les ha pasado alguna vez que luego queda muy, muy fuerte y es por eso que le rayan mucho. Que tiene que ser lo verdecito. Tiene que ser lo verde de la cáscara, ¿sí? Muy bien, Sí, vayanle sacando, vayanle sacando. muy bien. Ahí está ya. Esto realmente es un poquito, porque le da muchísimo sabor, ¿no? Ok, Si quieres dejarlo ahí abajo para que no te canses, ¿no? O más bien, ayúdame a darle vueltas, ¿qué te parece? perfectísimo. Sí, te voy a mover un poquito para allá. Muy bien, aquí le damos vuelta. Sí, y vamos a ponerle las zanahorias, se las vamos a poner así enteras. El apio sí lo vamos a picar. Sí, le vamos a dar unas rebanaditas. Huele delicioso el orégano. Sí, va, huele Sí. súper rico. Sí, es un sabor fuertecito, pero queda, como decíamos, queda muy, muy bien, ¿no? Oye, si repasamos nuevamente los ingredientes, Órale, ok. vamos a ver por ahí que nos... Voy a poner el apio, ¿no? De una vez, para revolverle. Me encanta la rapidez para picar, ¿eh? Sí, sí, va, sí, bueno, la maña, ya maña. Ahí lo revolvemos también, va a soltar muchísimo sabor. El apio pues, es un sabor muy, muy fuerte, ¿no? Sí. Y Ahí están los ingredientes: Vamos, una y media taza de yogur natural, una cucharada de orégano fresco picado, media cucharadita de ralladura de limón, sal, también pimienta, zanahorias enanas peladas o bastoncitos de zanahoria, tomates cherry y trozos de apio. Ya nada más faltan las zanahorias, ¿verdad? Y los sí, tomatitos. la zanahoria y los tomates, yo les recomiendo que lo revuelvan porque se van a perder mucho. Entonces lo que vamos a hacer es Para que ponerlos luzca, aquí decoración. encimita. Sí, vamos ¡Qué a rico! decorarlos. Como ves, ponemos 2, 3 por aquí. Unos jitomatitos. Así te superluces con tus amigos ahora con la Sí, ¿no? temporada de fútbol. Hoy el fútbol, ahora viene la Champions. Mira, qué bien. Gana el Madrid, ¿no? Ahí está. Pues sí, que gane el Sí, mejor, ¿no? que gane el mejor. Así no nos metemos en problemas. Bueno, ok. Está bien. Sí, queda muy rico, Muchísimas muy gracias, fácil, rápido y chef. diferente, ¿no? De sabor. Sí, muy bien, muy rica. Y bueno, pues ahí está nuestra botana de orégano. Y pues Una probita, yo le voy a sí. dar una probadita Sí. chiquitita. Con un poquito de apio. Mira. Ah, con un poquito de apio, me parece muy bien la idea. ¿Late? Muy bien, ahí Sí está. que te gusta el apio. Pues vamos a un corte. Muy bien. Deli. Bueno, sí, rico, ¿no? Diferente.